Queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa, de un lugar que tiene un espacio muy especial en mi corazón, me trae grandes recuerdos, inmensa nostalgia, el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el Palacio Presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, y con un invitado extraordinario, extremadamente especial, al cual le agradezco muchísimo su gentileza, el presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias, Nicolás, por este privilegio que nos das de haber aceptado esta invitación para conversar de manera libre, flexible, hasta informal, sobre Venezuela, la situación actual y la situación mundial. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bienvenido a tu patria, Venezuela. Y gracias por abrir esta ventana tan prestigiosa, este programa Conversando con Correa, para tener una oportunidad de decir nuestra verdad y de poder conversar, bueno, como siempre, con la mayor sinceridad y la mayor pasión, esa pasión que nos mueve por nuestros países. Gracias. Sí, Venezuela víctima de una campaña de desinformación, aprovechándose de ciertos problemas, algunos tal vez fruto de errores que todos cometemos, pero otros provocados claramente y por algunas veces las llamadas sanciones, que en verdad son agresiones ilegales contra países soberanos. Pero que muchos olvidan es que era Venezuela antes de Chávez. ¿Quién conocía Venezuela? Y tal vez desconocen que durante décadas Venezuela fue el principal productor de petróleo del mundo. ¿Dónde fue ese dinero? ¿No? A los condominios en Miami. No quedó para el progreso del pueblo venezolano. Pero es claro que hace algunos años esa Venezuela tan próspera, que era ejemplo de reducción de pobreza, incremento de la equidad, disminución de la desigualdad, siempre ejemplo de dignidad, de soberanía, ha tenido graves problemas. ¿Qué pasó, Nicolás? Bueno, han pasado muchas cosas. La pérdida física de nuestro comandante y líder, Hugo Chávez, fue un golpe muy grande, no solamente un golpe político, espiritual, moral, nacional, sino fue un golpe a la región entera. Desde que el comandante Chávez se enfermó, los enemigos del proyecto bolivariano, del proyecto revolucionario, fueron haciendo planes. Los enemigos internos, pero sobre todo el poder imperial de los Estados Unidos empezó a proyectar un conjunto de fórmulas para sustituir el chavismo, para acabar el fenómeno del chavismo. Y desde temprano, el mismo año 2013, 2014, nosotros en era de Obama ya sufrimos los primeros elementos de una guerra económica que comenzaba a sentirse, afectando el comercio interno, el abastecimiento interno, especulación dramática de precios, ya en 2013, 2014. Yo te digo, Rafael, si Venezuela no tuviera el modelo social que tiene, a través de lo que llamamos misiones y grandes misiones, que son los grandes planes. Si no tuviéramos las misiones y grandes misiones que atienden la alimentación del pueblo, la construcción de viviendas, la educación pública, la salud pública, el ingreso de nuestros viejitos y pensionados, si no tuviéramos ese modelo social integral de atención, toda esta guerra que nos han hecho, y sobre todo los últimos 2 años de Trump, las sanciones, las agresiones económicas, las prohibiciones que nos han hecho en el campo económico hubieran tenido un efecto devastador en la estabilidad social y en la vida de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido defendido gracias a la capacidad para distribuir la riqueza, mucha o poca. En temporada de Chávez y hasta el año 2015, Venezuela tuvo ingresos casi por 50.000 millones de dólares. 50.000 millones solo por petróleo. Promedio anual. Anual. ¿Sabes cuál fue el promedio del año pasado? 4.000 millones de dólares. Tú sabes que entre mis malas costumbres de ser economista, conozco esa cifra. Sí, nadie es cuando perfecto. cuando estaba revisando, no lo podía creer. Sí. En promedio, de 50.000 millones de ingresos petroleros, 5.000 millones. Entonces Esa es la crisis que están enfrentando. Hay una Venezuela mediática, hay una Venezuela de la manipulación mundial y hay una Venezuela de verdad, una Venezuela real que tú puedes recorrerla. Y hay un pueblo que, a pesar de los pesares, es un pueblo que está protegido, una familia que está protegida.
Por eso te digo, con grandes ingresos tuvimos un tiempo de prosperidad, de crecimiento del consumo, del crecimiento de la economía. Y con muy bajos ingresos, producto de la guerra económica y sobre todo de las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump, hemos logrado también crear un sistema de protección, de distribución de la riqueza que verdaderamente yo digo es milagroso. Tú mencionaste que la partida de Hugo Chávez, que fue un entrañable amigo, su partida fue un golpe muy duro. Y yo creo que los líderes, sobre todo en países tan poco institucionalizados como los países en vías de desarrollo, son importantes. Hoy se quiere satanizar hasta eso. Y son los mediocres los que pueden satanizar el liderazgo. Pero todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible. Un proyecto político tan importante como el proyecto bolivariano en Venezuela podía depender en esa magnitud de un solo hombre, así sea una persona para mí extraordinaria como fue el comandante Hugo Chávez. Yo creo que el comandante Chávez tenía conciencia de todo el papel que debe jugar un líder, un jefe. Formó a una generación de líderes y lideresas que lo acompañaban con mucha conciencia en un liderazgo colectivo y permitió en aquella emboscada que la vida nos dio, con la enfermedad repentina y la partida física del comandante Chávez, permitió tomar el relevo y avanzar. Este no es un problema, yo siempre lo digo, de un hombre, ¿no? Este no es un problema, y Chávez lo decía, de Chávez, no, es un problema, un asunto de un proyecto histórico que existe, de un pueblo, el proyecto de Bolívar. Y yo lo digo hoy, esto no es un problema de Maduro, que Maduro está, que Maduro no esté, no es un problema de Maduro. Yo tengo mi responsabilidad y las asumo firmemente, fieramente diría, ¿no? Pero aquí hay un pueblo, aquí hay una fuerza política, aquí hay una fuerza armada nacional bolivariana, aquí hay un liderazgo colectivo. Y si Maduro está o no está, la revolución seguirá. Continuemos un poco con la parte económica. Tú lo dijiste, ¿no? Los ingresos brutos que hasta hace un par de años, en promedio, ingresos brutos petroleros eran 50.000 millones, se han reducido a una décima parte. Y obviamente, pues eso complica muchísimo las cosas. Has hablado de distribuir riqueza, producción, pero para eso hay que generar producción primero. ¿Cuál es la situación económica de Venezuela? ¿Cómo esperan superarla? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar en el futuro? La situación es complicada. Porque como tú dices, bueno, las sanciones económicas y la persecución del imperio estadounidense ha puesto grandes restricciones a los procesos económicos internos, ¿no? Debe saber el mundo, como tú sabes, que Venezuela tiene una persecución financiera mundial. Se nos han confiscado, se nos han robado casi 30.000 millones de dólares. Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias. No puede pagar ningún tipo de producto. Y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo. Hemos puesto prioridades fundamentales, Rafael, de una economía de resistencia, agredida, asediada. Prioridad 1, el alimento del pueblo. Producir todo el alimento del pueblo, estamos obligados a hacerlo en Venezuela. En segundo lugar, un elemento que nos han golpeado fuertemente, en el tema de las medicinas. Venezuela tiene una industria productora de medicina, laboratorios de primer nivel de tecnología y los estamos adecuando para que puedan cubrir toda la demanda interna nacional. Así que, te digo, nosotros estamos en una economía de resistencia, siempre visualizando el camino del desarrollo y de la expansión de las fuerzas productivas y teniendo como eje central, como tú sabes, la recuperación de la industria petrolera. Conozco un poco de la economía venezolana y los problemas comenzaron, claramente se ve, en el 2015, cuando empieza a caer el precio del petróleo y empieza a caer la producción petrolera de Venezuela, Colombia, Ecuador, porque normalmente los propios ingresos petroleros tú reinviertes para mantener la producción. Cuando hay escasez es difícil reinvertir o invertir recursos, pero empiezan a recuperarse los precios un poco, se abren los mercados financieros, se accede al crédito y países como Ecuador, Colombia recuperan su producción petrolera, pero Venezuela no lo hace, porque empiezan a surtir efecto, aunque todavía no eran oficiales muchas de las medidas, las sanciones contra Venezuela por el decreto ejecutivo de Obama. Eso
añadido a la caída de los precios, reduce drásticamente el ingreso petrolero. La cuestión fue, la pregunta es, ¿por qué no se hizo un esfuerzo mayor, sacrificando un poco el consumo temporalmente para rescatar esa producción petrolera que era la base de la economía venezolana? Dos factores. Primero, errores que cometimos. Lamentablemente, en la industria petrolera se enquistó una mafia que ya venía de antes, del 2013. Una mafia que saqueó PDVSA. Pero perdóname, después de casi 20 años de la Revolución Bolivariana. Sí, para que tú veas cómo es capaz de reproducirse la ideología de la corrupción, del grupalismo, de los grupos económicos. Claro que sí. Se fue descomponiendo en época de prosperidad, de inmensas riquezas, de inmensos ingresos. De hecho, eso me llevó a mí, Rafael, eso no se conoce en el mundo casi. Eso me llevó a mí a dirigir una investigación en conjunto con la Fiscalía General de la República y a descubrir, bueno, una putrefacción total. Hay decenas de detenidos, incluyendo 2 exministros y 2 expresidentes de PDVSA. De hecho, el jefe de la mafia internacional vive en un palacete como un rey en Italia. Un tal Rafael Ramírez que me da esta vergüenza y asco nombrarlo. Eso es un primer elemento. Y segundo elemento, la guerra financiera internacional, que no era como en tiempos de Trump. En tiempos de Obama era con la sonrisita. Era el Obama sonriente que saludaba al mundo y le metía la puñalada a Venezuela en estos procesos. Ahora nosotros padecimos... Gracias a Dios era Premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro, menos mal. Menos mal que era el Premio Nobel de la Paz. Son 2 elementos fundamentales que nosotros padecimos y pagamos las consecuencias fuertemente en todo el proceso económico venezolano. Y yo estoy seguro, de verdad, que lo crudo, lo duro de esta guerra económica nos ha llevado a un nivel de madurez y de preparación que lo que viene ahora es crecimiento real. Pero casi 20 años ya de la Revolución Bolivariana y todavía la dependencia del petróleo es increíblemente alta. 98% de las exportaciones, incluso más del 60% de las importaciones. ¿No se pudo hacer un poco más para superar esa inmensa dependencia del petróleo? Quizás, estoy seguro que sí, se pudo haber hecho más. El comandante Chávez planteó el proyecto de desarrollo nacional y él personalmente estuvo detrás de los proyectos de desarrollo industrial, detrás del desarrollo agrícola del país, reformuló, pero Rafael, y yo también me he puesto detrás de cada uno de los planes, he definido 16 motores de desarrollo, 16 motores de desarrollo real, no los estoy sacando de la biosfera, no, los estoy sacando de la realidad económica, industrial, tecnológica del país. Pero te puedo decir, como reflexión, cuesta transformar el modelo económico instalado durante 100 años. Pero, presidente, este es un conversatorio, ¿no? Y con la confianza que te tengo, tengo que decirte, el modelo rentista continúa. En Venezuela es prácticamente gratis, literalmente gratis la gasolina, por ejemplo. Se depreció tanto el bolívar que un litro de gasolina cuesta algo infinitesimal. Un tanquero... Se paga por echarlo. Un tanquero, o sea, se le paga la propina al que te distribuye gasolina. Un tanquero que podría costar en Colombia $100.000, ¿no? Con el costo de la gasolina en Venezuela cuesta 25, 40 dólares. Estamos regalando, por ejemplo, la gasolina, riqueza nacional, un recurso no renovable. ¿Qué se puede hacer al respecto? rectificar esa situación. Ahora, siempre hay que poner sobre los factores la situación política de un país. O sea, una decisión de esas características, la instalación de un nuevo sistema de precios y de cobro de la gasolina, que tendrá que venir más temprano que tarde, tiene que tomar en cuenta, bueno, que nosotros nos enfrentamos a una gran conspiración internacional, de conspiración permanente que pretende utilizar cualquier factor político, cualquier factor económico, cualquier factor social para generar violencia, para generar las condiciones para la intervención del país. Nosotros estamos en este momento amenazados, Rafael, como tú lo sabes, de una intervención militar, de un bloqueo naval militar
y de mil formas de agresión política, económica, por el imperio más poderoso del mundo. Así que tenemos que pensar bien las cosas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. Quizás eso ha retardado la rectificación de elementos claves como la crítica que tú nos haces sobre el precio de la gasolina y su subsidio. Lenin decía, la política es economía concentrada. Tarde o temprano esa situación económica... Ilis Ulyanov, ¿no? Sí, el buen Lenin. Tiene impacto en la parte política, pero es claro, ¿no? La gente tal vez no conoce y consume lo que le dicen los medios de comunicación, que no informan sino manipulan, pero Venezuela no tiene sanciones, tiene agresiones, ¿no? Incluso si fueran sanciones, ¿con qué derecho? ¿En función de qué marco legal internacional? Tan solo abuso, imposición de un país hegemónico, una agresión contra un país soberano. Nadie puede aceptar algo así. Inclusive, Rafael, yo digo lo siguiente. Ha habido casos recientes en la historia, como Saddam Hussein en Irak, más allá de lo que piense cada quien de Saddam Hussein. Después de la Primera Guerra, del año 90, 91, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomó sanciones económicas, comerciales y financieras contra Saddam Hussein e Irak. El Consejo de Seguridad no fue un país que lo hizo de manera unilateral. Y fue el propio Consejo de Seguridad que después abrió una compuerta para que Saddam Hussein pudiera comprar medicinas, insumos y alimentos a cambio de tanqueros petroleros. Se llamó petróleo por medicinas, petróleo por alimentos. Venezuela no tiene sanciones del Consejo de Seguridad. Venezuela tiene una agresión a través de sanciones ilegales, unilaterales de Estados Unidos, y no tiene ni siquiera en este momento la compuerta. Por eso yo digo algo que no es exagerado. No es exagerado, Rafael, y lo digo aquí en tu programa tan prestigioso. Donald Trump tiene una especie de obsesión y de odio contra el pueblo latinoamericano en general, contra los refugiados, contra los migrantes, pero tiene un odio especial contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra historia. Y Donald Trump está agrediendo con ese odio al pueblo de Venezuela. Yo lo comparo con la era de Hitler, con lo mismo, la misma visión que impuso Hitler contra los judíos, contra el pueblo judío de Europa antes de la guerra, antes del año 39. Hablando de democracia, nos dicen que en Venezuela no hay democracia, que tú eres un usurpador. Dictador. Bueno, creo que nadie puede cuestionar las elecciones de marzo, las elecciones del 2013, cuando ganaste con un estrecho margen, pero claramente ganaste a Enrique Capriles. Pero luego pierden las elecciones al Congreso, ¿no? Y gana la oposición, y con una amplia mayoría. Y tú lo que haces es llamar a una asamblea constituyente que ha sido cuestionada porque se pusieron ciertas restricciones. ¿Nos puedes explicar algo al respecto? Sí, nosotros, fíjate, algunas cifras. En 20 años de revolución se han hecho 25 elecciones en Venezuela. Sí, nunca he visto una dictadura con tantas elecciones. Sí, una extraña dictadura. Y además que se pierden algunas veces. Sí, 25 elecciones a presidentes, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional. De esas 25, las fuerzas bolivarianas del chavismo, hemos ganado 23 elecciones. En el año 2015 fue la otra elección y perdimos la Asamblea Nacional por un amplio margen. Ya había empezado la guerra económica, 2015. Ya la agresión del gobierno del Premio Nobel de la Paz Obama iba bastante avanzada. Y luego vinieron los años 2016 y 2017. Bueno, de conspiración, tratar de derrocarme, mil cosas que hizo la oposición desde la nueva Asamblea Nacional del Parlamento y luego las guarimbas violentas 2017. Es ante las guarimbas del 2017 que yo tomo la Constitución y digo, ¿cómo superamos este momento tan difícil que nos está poniendo a las puertas de una guerra civil? Y convoco al proceso popular constituyente. Fue impresionante, Rafael, cómo el país se pacificó. El mismo día de instalación de la Constituyente se acabaron las guarimbas. Pero es necesario decir que las guarimbas produjeron 127 muertos. 127 muertos. Y quieren dejar esas muertes en impunidad. Incluyendo 29 venezolanos quemados vivos. Por ser chavistas. Por ser chavistas. Cosa que no los quieren ver en el mundo, ¿no? O los tapan. Hay críticas al proceso constituyente, que se pusieron representantes por sectores, y eso significaba dar ventaja al oficialismo.
eso es una belleza, yo lo diría, es al revés. Más que una crítica, es una ventaja. Es una constituyente de carácter social, porque los sectores sociales eligieron sus delegados constituyentes. Y llegó el año 2018, elecciones presidenciales. Nadie puede cuestionar la transparencia de las elecciones. Sin embargo, se cuestiona, hubo candidato de la oposición, Henry Falcón, pero se cuestiona que se impidió participar a los principales líderes de la oposición. Bueno, este es el mundo al revés que decía Galeano. La oposición estuvo durante el año 2015, 16, 17 pidiendo adelanto de elecciones presidenciales ya. Y en una mesa de diálogo que tuvimos en República Dominicana con ellos, se fijó hacerlo en el primer cuatrimestre del año. Cuando se iba a firmar el acuerdo con ellos, se levantaron del acuerdo y la fecha de las elecciones quedó fijada para el 20 de mayo. Ellos se levantan, Rafael, por un mandato, por una llamada del antiguo secretario de Estado, Tillerson, al jefe negociador Julio Borges, que estaba en República Dominicana, donde el gobierno de Donald Trump le dice que no deben participar en las elecciones. Con una estrategia, la estrategia que están desarrollando ahora, desconocer el Estado de Derecho, tratar de imponer un gobierno autoproclamado paralelo, tratar de imponer instituciones paralelas, tratar de llevar a Venezuela a un proceso de división interna, de enfrentamiento, de golpe de Estado. Todo esto estaba pensado cuando los Estados Unidos declara en febrero 2018, todavía no se había levantado la mesa de diálogo, cuando los Estados Unidos declara que no reconocerá ninguna elección presidencial en Venezuela, es porque ya tenía una estrategia de máxima presión, de máxima agresión y de intentar reventar la vida política interna. Por eso es que las elecciones del 20 de mayo, con la participación de otros candidatos, entre ellos Henry Falcón, la participación de un importante candidato de los sectores evangélicos de la oposición, de apellido Bertucci, fue un acto prácticamente heroico de la institucionalidad nacional. Y llegó enero del 2019, te tocó iniciar, posesionarte para tu nuevo sexenio, después de ganar las elecciones del 2018, pero empezó también una ofensiva terrible de la oposición desconociéndote. Los argumentos nunca estuvieron claros, sencillamente que no les gustó el resultado de las elecciones. Pero se dio algo bastante folclórico, muy peculiar. No creo que haya precedente en el mundo de un congresista que sacó 60.000 votos, que en una calle se proclamó presidente de la República. Pero lo más extraordinario, pues todo el mundo tiene libertad de expresión, tiene derecho a ser ridículo, pero lo más extraordinario, que fue reconocido por decenas de países, y empezando por Estados Unidos, porque no les gustaba el sistema político venezolano, el resultado de las elecciones. No tienen derecho a hacer eso, pero lo hicieron, ¿no? Y reconocen a Guaidó, eso ha creado mayores problemas. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto? ¿Qué fracasaron? La estrategia de gobierno paralelo, de poder paralelo, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y por sus gobiernos aliados en América Latina, del Grupo de Lima, fracasó, fue inviable. Yo no lo podía creer, hasta la Europa de las luces, de la ilustración, reconociendo un tipo que en una calle se proclamó presidente sin haber ganado ninguna elección presidencial. Rafael, no lo podía creer. Las oligarquías europeas que tienen el poder de verdad son aliadas carnales del poder estadounidense, aliadas carnales. Y a Europa, Donald Trump le ha impuesto su política extremista contra Venezuela. Lamentablemente, Europa está de rodillas en cuanto al tema Venezuela, a la política extremista que los llevó al fracaso. Y los elementos más perversos y colaterales de su fracaso se van a ver en los meses que están por venir. Así que no se pierdan las noticias sobre Venezuela, de lo que será la profundización del fracaso de este modelo de golpe de Estado que trataron de imponernos desde el norte y que con moral, con democracia y con la Constitución en la mano hemos derrotado. Bueno, no sabes cuánto he disfrutado esta conversación. Ojalá tú también la hayas disfrutado. Mucho. No, a ti, Nicolás, a ti. No existe la neutralidad. Uno siempre tiene su corazón a algún lado. Creo que América Latina tiene claro dónde está mi corazón, con las causas sociales, con la justicia, con la patria grande. La honestidad no significa ser neutral, eso es imposible, la honestidad intelectual.
significa, pese a la parcialidad que tenemos, a nuestra inclinación ideológica por simpatías, tratar de guardar la objetividad. Ojalá en esta conversación haya podido ser objetivo. Pero al finalizar voy a romper esa objetividad y voy a decir mucha suerte a Venezuela, gloria al bravo pueblo. Así Muchísimas es. gracias, Nicolás. Gracias, Rafael. A ti. Bueno, que Dios te bendiga a ti, Ecuador. Gracias. Gracias.